Muy bien, entonces continuemos acá y ahorita lo que vamos a hacer es ver cómo se desglosan las fases. Entonces, tenemos acá fase uno. Ya vimos que hay que presentar una estrategia de marketing. Ahora, aquí sí ya aparece específicamente qué hay que hacer. Dice etapa número uno, presentar un plan de Digital Brand Management. ¿Y qué actividades? Dice realizar un análisis de benchmark de marca en medios digitales. Recuérdense, es un análisis comparativo, ¿verdad? Con otras, cómo están otras marcas en medios digitales. Eso ya lo hicimos en clase. Entonces, incluso ahí está la presentación. Solamente hay que recordar un poquito porque sí fue casi lo primero que vimos. Después dice construir un buyer persona de marca de acuerdo con el producto o servicio. Eso también lo hicimos varias veces. Dice definir los objetivos del plan bajo el formato SMART. También los objetivos que trazábamos siempre eran en ese formato. Recuérdense ahí las 5 características, ¿verdad? Que sea medible, que sea temporal, que sea entendible, que sea significativo, ¿verdad? O que represente algo para la marca. Seleccionar las redes sociales e implementar para la marca. También en los ejercicios lo hicimos varias veces. Dice presentar en forma documentada la siguiente información, aunque no se muestre en la presentación final. El análisis de benchmark, o sea, ustedes van a ir creando la presentación ejecutiva, pero por aparte sí tiene que estar esto como parte de la documentación. El análisis de benchmark y el buyer persona. La etapa 2 de esa primera fase dice presentar una estrategia de marketing aplicando objetivos de la marca. Entonces aquí tenemos que definir los KPIs a medir durante la implementación de la estrategia. Definir un Customer Journey para direccionar correctamente la estrategia. Y definir los pilares de comunicación a utilizar de acuerdo con las necesidades de la marca. Los 3 aspectos también los vimos en clase y se tiene que presentar como documentación el Customer Journey, ¿verdad? Que es ¿se recuerdan que lo vimos? Que era el camino que sigue el cliente para desarrollar el proceso en el consumo de una marca. Ahora, ¿qué se evalúa en esta primera fase? Voy a tratar de no leerlo como tal, ¿verdad? Porque igual les voy a compartir, pero tenemos el análisis de benchmark, que tiene que evidenciar las comparaciones entre las marcas. El buyer persona incluye la información demográfica, psicográfica, el comportamiento. Recuérdense que es el comportamiento digital. El buyer persona se basa en datos reales y en teorías de segmentación. Cada objetivo está claramente definido siguiendo el formato SMART. Los objetivos planteados son pertinentes a las necesidades. Cada red social seleccionada está justificada en términos de cómo sus características y funcionalidades se alinean a los objetivos. La descripción de los KPIs. El Customer Journey está claramente definido. Los pilares de la comunicación están claramente definidos. Esta primera fase, entonces, así como se mira en la tabla, tiene un valor de 30 puntos. Fase número uno. Fase número 2, presentar la implementación de una estrategia de marketing digital aplicada a una marca, ¿verdad? Dice, etapa número uno, presentar la creación de contenido audiovisual creativo para la marca. ¿Qué actividades hay que hacer? Definir el tono de la comunicación y un arquetipo para la marca. Generar un mood board inspiracional de acuerdo con la campaña asignada. Seleccionar los formatos y las medidas a utilizar de acuerdo con la plataforma en donde se va a implementar. Conceptualizar el concepto de la campaña ayudándose de distintas técnicas de conceptualización y desarrollar como mínimo una idea de contenido de valor para la campaña. Dice utilizar las plataformas y las herramientas correspondientes para desarrollar un mínimo de 2 piezas para la campaña. Es decir, que acá vamos a utilizar, bueno, vimos más que todo Canva. Esa podría ser la clave para generar las piezas. ¿Se recuerdan que vimos un post para redes sociales, una historia? No sé qué requerimientos les pueda solicitar el examen. Sugerir al menos, dice, 2 copies acorde a la pieza y a la campaña a implementar. Es decir, van a hacer 2 imágenes o van a crear 2 imágenes y tienen que agregarles por lo menos los copies, o sea, el texto que debería de llevar la descripción en las redes sociales. Presentar, dice, en forma documentada. Vamos a ver, solo que voy a dejar que pase el camión porque no se escucha. Muy bien, dice presentar de forma documentada lo siguiente.
El arquetipo de la marca, eso lo vimos en una clase. El mood board, para ese pueden utilizar Canva, ¿verdad? ¿Se recuerdan que lo vimos en dos plataformas, pero Canva es donde más sencillo creo que lo hicimos? La conceptualización de la campaña y el bocetaje de ideas y piezas a desarrollar durante esta etapa. ¿Se recuerdan que eso lo hicimos? No me recuerdo en cuál de las veces que expusieron, pero presentaron bocetos, es decir, cómo iba a quedar el afiche en la red social. Eso es el bocetaje. Etapa 2 dice presentar el plan de implementación. Dice desarrollar una parrilla de contenido para una semana, incluyendo los tipos de contenido, la frecuencia y horarios de publicación. Eso lo hicimos en las últimas prácticas. Proponer campañas publicitarias de pago. Es decir, si van a implementar, creo que más lo trabajamos con Facebook o los presupuestos. Entonces acá nos está diciendo que vamos a presentar presupuestos y los objetivos. Describir estrategias de engagement y el crecimiento de la comunidad en red, o sea, cómo nosotros podríamos dinamizar lo que vamos a presentar en nuestro reel, ¿verdad? En nuestra parrilla. Desarrollar un plan de acción para crisis en los medios digitales. Eso también lo trabajamos. Podríamos utilizar como base, pues, el semáforo, ¿verdad? Esa podría ser una estrategia que no es tan compleja. Aspectos a evaluar. Pues acá nos dice, el tono de la comunicación y el arquetipo están claramente definidos. Eso lo hablamos muchas veces, que todo tiene que ir en una misma línea. O sea, si ustedes van a establecer un tono de comunicación, la línea visual, todo va acuerdo a eso. Cada elemento visual y conceptual incluido en el moodboard está claramente alineado con el mensaje y los objetivos. ¿Se recuerdan que el moodboard, qué es lo que presenta? La identidad visual, la paleta de colores, las tipografías, las frases, los hashtags que podemos utilizar. Los elementos del moodboard están organizados de manera estructurada y estética. Cada formato seleccionado está claramente justificado y alineado con las características de la plataforma. Ahí tienen internet, ¿verdad? Para ver, bueno, si va a ser una historia, si va a ser un post, qué tamaño tengo que utilizar y el formato. Cuando hablamos de formato, recuerden, ¿verdad? Que es imagen, video. Dice cada formato seleccionado es exacto y cumple con las especificaciones técnicas. Cada elemento del concepto de la campaña está claramente justificado y alineado con los objetivos. La conceptualización demuestra un uso apropiado y variado de las técnicas para conseguir el concepto de la campaña. La idea está claramente definida y alineada con los objetivos de la marca. Cada pieza de contenido está claramente alineada, o sea, la imagen que van a crear o las dos imágenes que van a crear van en relación a lo que propusieron en la estrategia. Las piezas muestran una disposición ordenada y armoniosa, esa es parte de diseño gráfico, ¿sí? Que no se vaya a ver ahí una imagen muy saturada o que no se entienda. Vean ahí que tiene un punteo. El proceso de desarrollo de las piezas muestra un uso apropiado y competente de las plataformas y las herramientas. Sigue, dice la concentración demuestra un uso apropiado y variado de técnicas. No, o sea, sí, la parrilla de contenido está claramente alineada con los objetivos. La parrilla del contenido está basada en un análisis de necesidades y preferencias del público objetivo. Las campañas publicitarias propuestas están claramente alineadas con los objetivos. Están basadas en un análisis. Las acciones y las tácticas propuestas son coherentes y muestran cómo cada una contribuye de manera lógica y estructurada al engagement. El plan de acción detalla las medidas y los protocolos. El plan se basa en un análisis de la naturaleza de la crisis y expectativas del público objetivo. Fase 2, entonces, 30 puntos. Ya llevaríamos 60 puntos. Fase número 3, presentar un informe de análisis de optimización con un caso de estudio. Acá nos dice presentar un análisis de los datos, dice analizar los datos proporcionados en el caso de estudio, identificar pues cuáles son las debilidades, las fortalezas, las áreas de mejora y oportunidades en el caso. Aquí es puro análisis, ¿sí? Ahí es análisis de acuerdo a su criterio profesional como community manager, ¿sí? Ahí obviamente puede auxiliarse de un FODA o de alguna otra estrategia. Presentar un informe que proponga acciones. Dice proponer acciones específicas para optimizar futuras campañas, tanto orgánicas como de pago y redactar un informe ejecutivo que resuma los hallazgos y las recomendaciones. Eso es del caso de estudio. ¿Qué se califica? Dice la información derivada del análisis demuestra una alineación clara entre los datos proporcionados y las conclusiones. Las debilidades y fortalezas están lógicamente derivadas de los datos. Las debilidades y las fortalezas y las áreas de mejora y oportunidades se sustentan en datos concretos. Cada acción propuesta está claramente alineada.
El informe demuestra una alineación clara entre los datos presentados y los hallazgos y recomendaciones. Y el informe está organizado en secciones claras y bien definidas. 25 puntos. ¿Sí? Entonces llevábamos ahí 60, ¿verdad? 85 puntos llevaríamos en la parte técnica. Ahora, evaluación de competencias blandas. Dice, consiste en evaluar, bueno, cuáles fueron desarrolladas, qué aspectos se califican. Dice, dominio y manejo de los temas, exponiendo un lenguaje técnico, 3 puntos. Utilizar secuencias correctas, ¿sí? O sea, hay un orden para ir haciendo las cosas. Presentación de documentos en la presentación ejecutiva y el manejo de tiempo. Eso les digo que no creo que lo vayan a realizar. Evidencia la autoría de la documentación y el material de apoyo que presenta. La presentación ejecutiva es presentada de manera armoniosa, orden y limpieza. Es decir, que vamos a estar ahí todo el día, pero ya sabemos, la mochila en su lugar, no tener nada ahí sobre el escritorio, no se les vaya a ocurrir tener comida sobre el escritorio, porque ahí les pueden bajar puntos. Y el control de la situación, es decir, que ustedes manejen sus tiempos, ¿sí? Siempre vayan llevando sus tiempos para que no a la mera hora de que vaya a decir el evaluador, miren, ya solo nos queda media hora y usted todavía va en las primeras fases. Entonces, vayan ahí controlando su tiempo. Entonces, aquí estarían los 100 puntos. Ahora, la pregunta sería, ¿con cuánto se gana? La certificación se gana con 70 puntos, ¿sí? Estos 100 puntos tienen que alcanzar 70 para poder aprobar esta certificación. Como les digo, yo no me preocupo al ver este instrumento porque todo esto que dice acá lo hicimos en clase, ¿sí? Y como les decía, no lo hicimos una vez y se recuerdan, y yo se los decía en clase cada ejercicio, pues quizá algunos se aburrieron, ¿verdad? Y que en cada ejercicio había que ver cuál era el público objetivo, cómo redactar los objetivos tipo SMART, cómo seleccionar redes sociales, pero si se dan cuenta es lo que viene, ¿sí? Entonces, únicamente considero que sería repasar un poco las presentaciones, eh, quizá ver algunos formatos, ver algunos ejemplos, nuestros cuadernos de apuntes y estar tranquilos, ¿verdad? Porque muchas veces un examen a veces se falla más por el aspecto emocional, ¿verdad? De que pues lleguemos muy nerviosos o que veo que no avanzo y ya se me va acabando el tiempo. Entonces, trabájenlo despacio. Mi recomendación sería esa. Trabájenlo despacio, confíen en lo que hicieron durante los ejercicios y las prácticas en la formación técnica. Y si hay que repasar en estos 3 días, pues hay que tomarse el tiempo para poderlo hacer, ¿verdad? Tampoco esperaría que alguien no vaya a repasar y que llegue bajo la voluntad únicamente de Dios, ¿verdad? Entonces sí hay que repasar un poquito para sentirse un poquito más seguros en cuanto a la teoría y en lo práctico, pues considero que no van a tener problema. Hicimos, se recuerdan, una práctica muy similar y donde algunos decían, es que no nos va a alcanzar el tiempo. Aquí sí nos tiene que alcanzar. Entonces, si en esa práctica vimos de que algunos aspectos los hicimos muy despacio, ya el día lunes sí hay que apurarnos en ese sentido para no tardarnos en algunos aspectos. Aquí considero incluso de que están dando mucho tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, en la fase uno 3 horas. O sea, solo crear la estrategia es la parte de análisis. Entonces ahí vayan ustedes midiendo. Vean acá, creación del contenido audiovisual. Aquí ponen 2 horas y media. No creo que les lleve tanto tiempo, ¿verdad? Porque ahí nos está pidiendo dos imágenes o una imagen video, o sea, porque no lo especifica. Entonces, considero que pueden tardar incluso un poquito menos del tiempo que se les está indicando. Entonces, este es el documento. Yo se los voy a compartir ahorita que terminemos la sesión y a ustedes lo revisan ahí pues un poquito más despacio para ir viendo, ¿verdad? En qué aspectos pueden ir ganando puntos para llegar a la nota aprobatoria. Entonces, este es el instrumento de evaluación. Vamos a dejar entonces ahorita un tiempo por si alguien tuviese alguna duda para que lo podamos ir mencionando. ¿Sí, Rachel?
Inge, perdone, ahí en donde nos indica que tenemos que ir agregando a la documentación, significa que tenemos que ir haciendo las presentaciones y un documento aparte, así como lo hicimos la vez pasada. Sí, exacto. Digamos, la presentación, aunque no creo que les vaya a dar tiempo de hacerla, pero sí, digamos, pide la presentación ejecutiva, donde prácticamente iría todo, ¿verdad? Quizá un poquito más resumido. Y aparte le solicita ya documentación individual, ¿verdad? Entonces puede que coloquen una parte en la presentación, digamos, el análisis de benchmark. Colocan una parte en la presentación, pero ya todo el documento completo va por aparte. Entonces lo más seguro es de que el evaluador les va a decir, bueno, ya trabajaron acá, son 6, 7 documentos y la presentación, y lo comprimen y me lo van a mandar por correo, que es lo más seguro que vaya a pasar, ¿verdad? Entonces ya le mandan al correo todos los documentos que utilizaron y su presentación. Ay, no, Inge, nada más en eso ya nos hicimos bolas. No, si se dan cuenta, creo que yo siento que la secuencia de lo que les están pidiendo está bien, ¿verdad? Es crear la estrategia, es implementarla. Incluso considero que una ventaja, viendo el contenido, no les están pidiendo que implementen. Sí, que eso ya es un ahorro de tiempo, porque aparte que les dijeran, creen las redes sociales, ahí sí, ahí sí hubiese sido más complejo. E incluso no está descrito, si se dan cuenta, solo dice que hay que elegir KPIs, pero no nos dice, bueno, calcule, ¿verdad? Igual, ahí está la presentación donde están las fórmulas por si viniese algo, pero creo que es crear la estrategia y como una parte únicamente de la implementación. Entonces, pudo haber sido un poquito más tardado, pero considero que se enfocaron más en marketing. Ahí viendo como tal, incluso los objetivos, se enfocaron más en las estrategias, ¿verdad? Que la creación de contenido y la implementación. Muy bien, alguien que tenga alguna otra duda, ahí teníamos entonces la de Rachel, ¿verdad? Sí, van documentos por separado y aparte la presentación. Yo, Inge, disculpe, ¿Y Elvia? este, fíjese, Inge, de que, bueno, número uno, yo sí no me voy a poder no puedo ir el lunes. Fíjese que cabal, yo tengo una entrevista laboral y es en Guatemala y justo cabal me lo tiraron para el lunes 26. Entonces, realmente no sé si yo podría solicitar para examinarme nuevamente y si no, pues no lo podré hacer. Pero ahora mi preocupación, dijo Rachel, es si realmente no nos van a dejar utilizar la inteligencia artificial, o sea, ¿cómo realmente o nos van a dejar utilizar Internet? Porque para agarrar, por ejemplo, todos los conceptos de todo eso, nosotros lo tenemos que llevar ya ahí sí que aprendidos bien cómo lo vamos a hacer, porque va al diseño tal vez, digamos, uno tiene la idea de cómo plantearlo, pero ahora ya en sí, ¿cómo voy a hacer yo la estructura hablemos de un negocio, de algo? Eso sí nos va a llevar tiempo, porque para estar analizando, yo me imagino, por ejemplo, si yo puedo utilizar, digamos, Google o algo para ayudarme, pero que yo me dedique a pensar cómo hacer la estructura de todo eso. O sea, yo no digo que no lo pueda hacer, pero no creo que lo pueda hacer en ese tiempo que tienen contemplado ellos. Es bastante la información realmente que se está pidiendo ahí. Muy bien, gracias, Elvia. Con respecto al primer aspecto que decía que no se podía evaluar, ahí sí ya sería de que usted pues llegara posteriormente a control académico. Ah, muy bien. Para solicitar, no sé, porque la vez pasada se fueron a evaluar todos cuál sería el procedimiento, pero ya sería de que usted se abocara a control académico para ver cuánto tiempo tiene para para solicitar la evaluación, ¿verdad? Ese Muy bien. sería el aspecto. Considero que sí va a haber una solución en cuanto a reprogramación, pero ahí sí ya no dependería de mí, sino depende de control académico, ¿verdad? Entonces ahí ya usted tendría que ir a preguntar, pues, qué tiene que hacer, presentar una solicitud o presentar una justificación, ¿verdad? Para que le puedan dar una fecha, ¿verdad? Eso en el primer aspecto. En el segundo aspecto, lo que pasa es de que, si se dan cuenta, el trabajo del community es creativo, es ser creativo, o sea, es crear estrategias. Entonces, en la primera parte, que es la creación de la estrategia, o sea, ustedes no van a quizá ponerse a hacer visión, misión de las empresas y todo eso no se los van a pedir.
O sea, ustedes se van a dedicar, o por eso lo decía ahí, ¿verdad? Por ejemplo, me dan la marca, pongamos un ejemplo, Xelapan. Entonces empiezo haciendo, incluso el orden no se pierden porque el instructivo se los está dando. Entonces usted dice, bueno, Xelapan, bueno, ¿qué me pide primero? Hacer un análisis de competencia, un benchmark. Y empiezan a hacer eso. ¿Sí? Que eso recuérdense que es ir a ver a redes sociales qué están haciendo los demás. Ah, pero Eh, eso es mi duda, pero eso sí podemos ir por ejemplo, me toca Xelapan, pues, o sea, yo no lo sé, pues tendría que ir a buscar en las redes sociales o en el Eso sí, internet. eso sí, lo que les Ah, ya. está diciendo la instrucción es que no pueden ir a ChatGPT y escribir un prompt que les busque ya el análisis de benchmark. Eso es lo que no Ah, pueden hacer. O sea, pueden utilizar Google porque obviamente lo tienen que hacer, o sea, tienen que entrar a redes sociales, a ver, digamos, toda esa parte. Pero incluso utilizar herramientas para crear digamos, un buyer persona. Si usted dice, bueno, yo lo voy a hacer en Canva, lo voy a utilizar en otra herramienta, eso lo pueden hacer. Lo que dice ahí que no pueden utilizar es inteligencia artificial para generar, porque algunos sí lo hacían. Recuérdense que, por ejemplo, decía genere objetivos SMART y lo primero que hacían era irse a ChatGPT. Entonces, así eso sí no se permite. O sea, ustedes tienen que redactar los objetivos, redactar las estrategias sin utilizar lo que es inteligencia artificial. Incluso yo en la clase veía que algunas presentaciones que ustedes hicieron, la mayoría estaba basada en inteligencia artificial, ¿verdad? Cuando realmente el community, él mismo tiene que generar la estrategia, esa es la parte creativa. Y eso que todavía están dando opción, porque en el año pasado, la primera fase, ni siquiera podían encender las computadoras. Entonces, ahora sí, pero lo que dice que no se puede hacer es utilizar directamente herramientas de inteligencia artificial para que nos genere la estrategia. ¿Verdad? Entonces eso considero que es de acuerdo a la empresa o la marca que les toque, ya ustedes desarrollan ahí su concepto creativo, ¿verdad? Entonces ahí, en este caso, Elvia, pues solo con lo que decíamos ahí de la asistencia, pues ya sería de que usted se abocara a control académico, ahí no hay ningún problema. está bien, Inge, muchas gracias. Muy bien, Elvia. ¿Alguna otra duda? Inge, otra Dígame. preguntita sobre Ujú. lo mismo. O sea que la etapa uno o la fase uno, digamos, va a ir en un documento. La fase 2 va a ir en otro documento y la fase 3 va a ir en otro documento. Y ya la presentación se va a ir toda unida o Exacto. igual son presentaciones No, diferentes. es una sola presentación y documentos separados. No de todo, Ah, sino de lo que decía ahí, porque no lo sí. presentaba todo, sino que nos pedía solamente algunos. Ah, bueno, Inge, ahora sí ya. Incluso, por ejemplo, si utilizamos varias herramientas en línea, eh, o sea, a mí se me ocurre, ¿va? Que creen un documento, un blog de notas o un documento de Word y ahí coloquen los enlaces, ¿verdad? Para que el instructor tenga la disposición. Solo recuérdense que los enlaces hay que verificar, ¿verdad? Que no vaya a suceder de que le mandé mi enlace y a la mera hora al instructor no le abría el enlace. Entonces, eso sí hay que verificarlo, cerciorarnos de que todo sea accesible, ¿verdad? Para que lo puedan revisar. Yo la verdad considero de que no va a haber alguna dificultad con respecto a que vaya a variar algo, que si alguien es de la capital o si el evaluador es de Shela o es de acá de San Marcos. O sea, siento que no va a haber problema porque eh, sí estoy seguro de que ustedes pueden hacer cada inciso, ¿verdad? Eso es lo que sí me tiene tranquilo porque sé que ustedes lo trabajaron anteriormente. Y la intención es de que todos ganen, ¿verdad? O sea, que al finalizar la evaluación, pues todos sean aprobados y que nos quedemos ya únicamente a espera de su certificado. Muy bien, entonces no sé si tenemos alguna duda, si no, pues como instrucciones finales, consideren sus tiempos, ¿va? No se les va a ocurrir llegar a las 8:15, 8:30 el día lunes, ¿va? Porque eso ya es tiempo en contra suya, ¿verdad? Ya es menos tiempo para usted. El instructor creo que lo más que va a llegar es, o sea, me refiero al tiempo máximo va a ser a las 4 de la tarde, ¿verdad? Pero esperemos ahí que todos incluso terminen antes de esa hora. Recuérdense las reglas, ¿verdad? Las reglas del ingreso al centro.
no va a hacer que alguien lo regresen ahí en garita, ¿verdad? Entonces, toda esa parte, yo creo que el instructor les va a dar el tiempo para el almuerzo, ¿verdad? Eh, También considérenlo para no mandar a pedir donde se vayan a tardar. Entonces, no sé cuánto tiempo les vaya a dar él, puede que les dé la media hora, 45 minutos, una hora, de acuerdo a, me imagino, a cómo él vaya viendo que van avanzando. Pero sí, sí hay tiempo para, y no lo vayan a dejar de hacer, o sea, que alguien vaya a decir, yo no voy a salir a almorzar por avanzar porque también a veces nuestro cuerpo resiente esas limitaciones y en lugar de tal vez pensar con más claridad, ya por el hambre se les va a ir ahí la concentración. Entonces, ustedes relajados, ustedes tranquilos, vayan trabajando cada aspecto y primero Dios de que los resultados de todos pues sean satisfactorios. Entonces, si no hay ninguna otra duda, pues finalizamos. Creo que Rachel me había preguntado ¿y cuánto íbamos a tardar? Y le dije 15 minutos, pero sí era bastante extenso el instructivo. Entonces, les voy a compartir en un ratito el documento. Les voy a compartir también las grabaciones. Y si me apoyan, revisen sus presentaciones. Si nos hiciese falta alguna, o sea, todavía tenemos tiempo, me escriben y yo la comparto. La comparto ahí en el grupo para que las tengan ahí. Yo hoy no les ofrezco, pero sí mañana que tengo un poquito más de tiempo, voy a ir revisando todas las presentaciones y ver si se las compartí o les voy a hacer un documento con los enlaces a todas las presentaciones para que ustedes las tengan ahí para repaso o el mismo día que se vayan a evaluar, ¿verdad? Yo ese día pues voy a llegar ahí a saludarlos, que es lo único que puedo hacer. Después ya no me puedo asomar ahí, ya ustedes con su instructor, ¿verdad? Como dijera alguien por ahí, es trabajo en parejas, Dios y usted, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. Me dio mucho gusto saludarlos, saber que están bien y esperamos ahí de que todo el proceso pues sea muy ameno para ustedes, que sea una experiencia también para ustedes, una experiencia bastante bonita en este último paso previo a certificación. Entonces, pues que pasen una feliz noche, bendiciones y cualquier duda estamos a la orden y nos vemos el día lunes. Que pasen una feliz noche. Feliz noche, teacher. Feliz noche, que Feliz descansen. noche, Inge. Feliz noche, gusto de saludarlos.